Vamos entonces a continuar. Entonces, como les venía contando, solamente acá en el centro de calificaciones va a aparecer el nombre de ustedes y los RAP, ¿sí? Entonces estamos abriendo el RAP 3 en el MAS. Y allí nos aparecen las dos evidencias que son calificables. En este caso, entonces, aquí cuando desarrollen el cuestionario les va a aparecer A o D, dependiendo, y les va a aparecer también la calificación de estudio de caso. La otra evidencia calificable en esta semana es la cédula, ¿sí? Aquí en actividades complementarias, cuando ustedes abran este MAS, ahí les va a aparecer también si efectivamente esa copia del documento fue calificada o no. Entonces, para que lo tengan presente. Listo, finalizamos lo que es el manejo de la plataforma. No sé si tengan alguna pregunta acerca de lo que es el manejo de la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podemos levantar la mano para irla respondiendo. Galaxy J4, tienes la palabra. ¿Quién está con el nombre Galaxy J4? ¿Ha levantado la mano? ¿No? Bueno, entonces no habiendo preguntas, vamos a continuar entonces con la sesión en línea. Ya hicimos el reconocimiento de la plataforma Territorium. Vamos ahora a tratar la metodología del trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Recuerden que primero deben leer la guía de aprendizaje, deben leer el material antes de desarrollar cada una de las evidencias, leer y estar pendiente de los anuncios. En esos anuncios van a estar los cuadros de honores, van a estar algunas recomendaciones, va a estar también cómo vamos, cuáles son las evidencias que se deben presentar, si ya nos acercan las fechas y demás. Participar en los foros, ser concretos con las ideas, pero justificando las respuestas, ¿de acuerdo? No poner sí o no y ya, sino que hay una justificación. Debe realizar una participación inicial y debe compartir también a alguna de sus compañeros, revisar sus calificaciones, si algo de pronto, recuerden que la plataforma es nueva, si algo no sincroniza bien, por favor me lo hacen saber. Recuerden que no hay ningún inconveniente, me pueden escribir a toda hora, ¿sí? Quiere decir que si de pronto ustedes están trabajando y tienen disponibilidad a la 1 de la mañana y quieren dejarme el mensaje a esa hora, pues a esa hora me dejan el mensaje y yo con mucho gusto al otro día, entonces les genero la respuesta, no hay problema por eso, dependiendo de la disponibilidad de ustedes. Entonces, ustedes me dejan el mensaje y en cuanto esté ya en mi horario, entonces les estaré atendiendo sus respuestas. Bueno, también calidad en los trabajos. Calidad en los trabajos, por favor. Cuidado con el plagio, no realizar plagio. Recuerden que muchas de estas evidencias se encuentran en Google, sin embargo la plataforma tiene opción de plagio y le genera a uno las páginas donde han transcrito, bueno, donde han tomado esa información, ¿sí? Pueden leerlos, en Google hay muchísima información, pueden instruirse, pueden revisar todas las fuentes que deseen, sin embargo, pues, las respuestas deben estar desde su punto de vista. Si usan fragmentos, ahí recuerden referenciarlos de manera adecuada según las normas APAS, presentar las evidencias por los links que corresponden y validar que realmente que lo que se esté enviando corresponda, ¿sí? Eso en cuanto a la metodología de trabajo, cuáles son los punticos importantes para que todos trabajemos oportunamente. Vamos ahora a contextualizar rápidamente la temática, ¿sí? Vamos a revisar cuál es el tema de esta semana, de qué se trata, cuáles son los conceptos. ¿Alguno de los aprendices ya leyó el material de estudio que nos
que nos pueda contar? ¿Alguien ya lo leyó? Sí, sí, señora, yo estaba leyendo lo que envió al WhatsApp. Muy bien. ¿Alguien más? No, bueno. Y Lady, cuéntanos, ¿qué es para ti la ética personal? La ética personal habla, bueno, pues se trata de los valores que debemos manejar tanto en el trabajo como en la vida personal. Hasta donde estaba leyendo, eso fue lo que... De acuerdo. Y hay otro Y, compañero, dime, no, señora, tranquila. hay otro Ya te- compañero que nos iba a contar que ya había leído el material. No alcancé a ver el nombre. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mauricio Botina, de la ciudad de Popayán. Muy buenas noches, Mauricio. Cuéntanos, ¿qué es para ti la ética? Pues para mí la ética tiene relación con los principios que debemos de tener para ejercer nuestras profesiones, para ejercerlo en la vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en la relación con las demás personas. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a revisar esos conceptos, vamos a mirar de pronto qué diferencias. Permítame un segundo, pongo a cargar la computadora un segundito. Entonces, como les comentaba, vamos a revisar esos conceptos. Si no están claros, si no van quedando claros, por favor levantamos la mano y vamos revisando, que es importante que nos queden súper claros para poder responder a nuestras evidencias. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué es la ética? Entonces, la ética realmente, ¿cierto? Es esa ciencia que estudia la moral y decreta cómo deben proceder los miembros ante la sociedad, ¿sí? Y esa ética tiene 3 tipos de éticas en los cuales nosotros, bueno, tiene muchos en realidad, muchos tipos de ética, pero nosotros solamente vamos a estudiar 3 que son fundamentales en nuestro caso. También la ética es llamada la ciencia del comportamiento y ya más adelante vamos a revisar por qué. Entonces, estos 3 tipos de ética son la normativa, ¿sí? ¿Y cuál es la ética normativa? Entonces, es esa que se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían pensar, ¿sí? En qué es bueno o lo que es malo, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unos valores humanos, ¿sí? ¿Y cuál sería un ejemplo? Entonces, por ejemplo, cuando vemos algo, ¿cierto? Observamos algo en nuestra vida diaria y pensamos en de pronto en si denunciar ese caso o no, ¿sí? Entonces es allí donde nosotros a través del tipo de ética normativo, entonces empezamos a estructurar y a pensar si realmente lo que está haciendo esa otra persona o lo que hemos observado en sí es bueno o es malo, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a unas normas, ¿cierto? Que nosotros tenemos. ¿Qué es la ética aplicada? Entonces, la ética aplicada realmente se refiere a una parte que especifica, ¿sí? La realidad. Se refiere a la aplicación de ese día a día, en el día a día, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en la parte legal sobre todo, ¿sí? En la parte de la política. Entonces, esa aplicabilidad de la ética en cada una de estas áreas. Por ejemplo, pudiera ser cuando nosotros, ¿sí? O cuando se ha definido, por ejemplo, acerca de la eutanasia, ¿sí? Si esta realmente hay que legalizarla o no. Y ahí entramos nosotros, ¿cierto? A mirar y a revisar realmente nuestra ética, nuestras normas y revisar y analizar si realmente es para nosotros bueno o malo, si la debemos legalizar o no,
¿sí? Entonces, esto es la ética aplicada. Y la ética de los profesionales, entonces, es la que se encarga realmente de estudiar, ¿sí? Esa conducta de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, dependiendo de qué, dependiendo de los códigos de ética de cada profesión, ¿sí? Y es ahí, por ejemplo, cuando en nuestras profesiones hacemos cierta actividad y pensamos en hacer ciertos actos que de pronto pueden considerarse o buenos o malos. Entre ellos tenemos un caso, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, cuando uno lleva a revisar o a que le hagan mantenimiento a su computador, ¿sí? Entonces, empieza, ¿cierto?, ese profesional y puede decidir o pensar, ¿cierto?, si toma o no toma la información que está dentro de ¿qué? Dentro de esa computadora, y es ahí donde ese profesional aplica la ética. Teniendo estos tres casos fundamentales, vamos a construir o vamos a iniciar con la temática de nuestra semana. Iniciamos con el concepto de ética personal. ¿Qué es ética personal? Entonces, como la compañera lo decía, son las normas que enfocan la vida en el desarrollo personal y en el logro de los niveles de profesión humanística, ¿sí? Entonces, en la ética profesional, en la ética que desarrollamos en el día a día, ¿cierto?, viene estructurado 4 aspectos fundamentales que vamos a verlos a continuación. En estos cuatro aspectos tenemos la moral, tenemos la ética en sí, tenemos deberes y derechos y tenemos lo que corresponde a la dignidad humana. Y vamos a hacer como una especie de comparación entre ética y moral. Y allí vamos a nosotros a intervenir y a revisar si realmente lo que nosotros creemos que es ética y lo que creemos que es moral corresponde a ella. Entonces, ¿qué es la ética? La ética nos dice que es una rama filosófica que investigan las leyes de la conducta humana para formular las reglas de convivencia social, que no se prescribe ninguna norma, que no prescribe ninguna norma o conducta, no manda ni sugiere directamente qué debemos hacer. Su contenido consiste en aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y cómo se debe aplicar esta posteriormente en los distintos ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué es la ética? ¿Sí? La ética es esa rama, ¿cierto?, filosófica que investiga o fundamenta racionalmente la moral, o sea, fundamenta racionalmente qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Pero ¿qué es la moral? Entonces, la moral son realmente las normas que rigen la conducta de las personas en relación consigo mismo y con los demás. Determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar, teoría o la ciencia del comportamiento moral. Entonces, la ética a grandes rasgos, ¿cierto?, es la que investiga racionalmente si algo es bueno o algo es malo, ¿sí? Y la moral realmente es la que analiza esa conducta específica de las personas entre lo que es bueno, ¿cierto?, y lo que es malo. La ética se basa en los principios, ¿sí? Y se enfoca en el deber ser, cómo debe ser o cómo debe portarse el ser humano ante las situaciones, ¿sí? ¿Cuál es el deber ser, el ideal? En cambio, la moral está basado generalmente en valores y se enfoca realmente en el actuar de las personas, ¿sí? Cómo actuamos ante diferentes acciones. Entonces, de allí el relativismo ético y el relativismo moral. Entonces, el relativismo ético es esa teoría que consiste que no existe una regla universal absoluta en la rectitud moral de la sociedad, ¿sí? En consecuencia, esto sostiene que la actuación ética de un individuo depende o es relativa a la sociedad a la que pertenece. Quiere decir que el relativismo ético, ¿cierto?, dice que no existe
una regla universal donde diga que cierta acción es verdadera. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el relativismo ético. Y se basa en una frase que dice, el hombre es a la medida de todas las cosas. No existe una verdad absoluta y que sea universal. Sin embargo, a partir de que se da el relativismo ético, posteriormente pues surgen ciertas afirmaciones. ¿Y cuáles son esas afirmaciones? Que existen unas verdades que son subjetivas. O sea, no existe una verdad absoluta, pero pueden existir algunas verdades subjetivas o relativas. Y es ahí donde nace el relativismo moral, ¿sí? ¿Y qué es el relativismo moral? Entonces, es la teoría de que no hay verdades absolutas, objetivas y morales universalmente vinculantes con una acción, pero que existen verdades subjetivas. Es decir, puede ser que no exista, ¿cierto?, una verdad universal, pero hay verdades subjetivas dependiendo de quién, dependiendo de la persona que está observando o la persona que está viviendo ciertas situaciones. Entonces, de allí hablamos de relativismo moral. ¿Qué quiere decir? Que realmente estas dos, ¿sí?, no son del todo diferentes, ¿sí? Una hace parte de otra. Entonces, dentro del relativismo ético se desprende el relativismo moral. Generalmente en algunos libros lo encontramos de la misma manera, el relativismo ético o moral, ¿sí? Lo encontramos como un igual. ¿Por qué? Porque son muy parecidas y porque una incluye la otra, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda en estos dos conceptos? ¿Hasta aquí? No, señora. De acuerdo, si tenemos alguna duda, por favor, vamos de una vez levantando la manita, porque como es tan teórico, para que no se me vayan a cansar o de pronto no se me vayan a quedar por ahí duditas. Profe, ahí en esa parte donde nos hablaba sobre lo moral, es donde en el documento que nos había enviado lo relacionaban con los derechos y los deberes que tenemos que aparecen dentro de la Constitución. De acuerdo. Entonces, tengamos en cuenta que la ética, ¿sí? Aquí en la ética personal o en la ética general, ¿sí?, hablamos de 4 aspectos fundamentales que se deben revisar dentro de la ética. ¿Y cuáles son? Los aspectos morales, la ética como tal, los deberes y derechos y la dignidad humana. Ahorita más adelante vamos a revisar los deberes y los derechos. ¿De acuerdo? No vi quién me preguntó. Lady, tú me habías preguntado, ¿cierto? Sí, señora. De acuerdo, entonces ahorita vamos a revisar lo que son los valores y los deberes. Los derechos y deberes, perdón. Listo, profe. Bueno, entonces tenemos ya claro lo que son la ética, la moral, relativismo ético y relativismo moral. Entonces recordemos que cuando hablamos de la palabra moral es bueno o malo. Listo. Profe, qué pena. ¿Sí, Vanessa? Lo que pasa es que no me queda claro la diferencia entre relativismo ético y relativismo moral. O sea, leo las definiciones y me parece que es como similar. Tranquila. No es que las dos sean totalmente diferentes, como ya les había comentado, ¿sí? Lo que sucede es que una viene inmersa de la otra. Entonces, el relativismo ético es la teoría en la que dice que no hay ninguna regla que sea universal, ¿sí? O sea, que diga es que las verdades son así o esa acción es así y esta es la verdadera, ¿sí? No existe. Entonces, ¿qué hace el relativismo ético? Es el estudio, es el que realmente tiene el raciocinio, el que busca las razones para poder determinar que en sí no hay una verdad absoluta, ¿sí? ¿Y qué es el relativismo moral? Entonces, el relativismo moral nace de este relativismo ético, porque en el relativismo ético, en esa búsqueda de las verdades absolutas,
hace una búsqueda de cuál es la verdad en cuanto a la moral, o sea, en lo que cuanto nosotros las acciones son buenas o malas. Entonces nace esta ramita, ¿cierto? Este bracito de la ética que es la moral o el relativismo moral. Y es cuando dice que aunque no hay, ¿cierto? Que aunque no hay ninguna verdad absoluta, hay unas verdades que son subjetivas, ¿sí? Quiere decir que hay verdades que se pueden tomar como verdad de acuerdo al concepto de la persona que esté observando o de la persona que esté analizando esa acción, ¿de acuerdo? Ok, sí, señora. De acuerdo, Vanessa. Entonces, vamos a continuar. La ética está en función o se basa en principios humanos, como les comentaba hace un momento, ¿sí? ¿Y qué son los principios humanos? Son esas leyes que son realmente inquebrantables, ¿sí? Que son esos lineamientos que orientan el actuar de la persona consigo mismo, con otra persona o con una organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de principios? Tenemos el principio de la rectitud, integridad, compromiso, buena fe, ¿sí? Esos son los principios. ¿Y qué son los valores? Los valores, recuerde que la moral, la que se basa en los valores. Y los valores son ese desarrollo de esas virtudes que vamos tomando o adquiriendo al transcurso de la vida, ¿sí? El momento en que nosotros vamos creciendo, pues ahí vamos desarrollando esos valores. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces son la honestidad, la responsabilidad, la amistad, la igualdad, ¿sí? Entonces, esos corresponden a los valores que vamos construyendo a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Los principios se basan, la ética se basa en los principios humanos, ¿sí? En lo que no podemos quebrantar, ¿sí? En lo que ya está definido de que es así y que debemos creer en ellos. Y los valores, entonces, la moral, está enfocado en los valores que son los que vamos nosotros desarrollando en el transcurso de los años. Y recuerden que la moral estudia el comportamiento y es ahí donde empiezan a desarrollarse esos valores, ¿sí? En ese comportamiento, cómo se manejan o cómo van creciendo o cómo se van desarrollando esas virtudes. Si de pronto se va desarrollando una honestidad, ¿sí? O de pronto no se está desarrollando una responsabilidad y así sucesivamente. De acuerdo a esto, entonces, tenemos unos tipos de valores y esos valores son 7 valores, 7 tipos de valores. Tenemos los valores éticos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos valores éticos? No se me vayan a confundir. Entonces, los valores éticos son esos valores que son influenciados por la sociedad o por las personas que convivimos, ¿cierto? Pero que están enfocados en el deber ser, ¿sí? O sea que nosotros los vamos adquiriendo porque nos hemos influenciado de que es así y debe ser así. Y hemos tomado que ese valor ético, ¿sí? Puede ser ¿cuál? El de la honestidad, por ejemplo, ¿sí? En la cual a todos se nos enseña de pronto en nuestros hogares, en nuestra sociedad, de que uno debe ser honesto, uno debe ser recto, debe ser íntegro, ¿cierto? Para poder convivir en sociedad. ¿Cuáles son los derechos morales? Entonces, los valores morales. Entonces, estos valores son los que hemos desarrollado, ¿sí? A través de los años. ¿En qué? En que también son influenciados, ¿cierto? Por las personas que nos rodean. Tenemos los valores familiares que en sí son esos valores que nos identifican en nuestra familia. Tenemos los valores socioculturales, que son los valores que están definidos realmente por los mandatarios, ¿cierto? Entonces tenemos unos valores ya sea por departamento, por nacionalidad y demás. Tenemos otros valores que son los personales. ¿Y cuáles son esos valores personales? Entonces son aquellos que se forman pues gracias a la influencia de la sociedad, de la familia y de todo lo que nosotros hemos vivido en el transcurso
de los años, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos valores en sí? Lo que nosotros como personas decidimos formar para nosotros, influenciados en los demás, pero que han sido definidos por cada uno de nosotros. Tenemos también los que son los valores espirituales. Los valores espirituales, entonces, son aquellos que están formados a partir de ¿qué? De esas creencias religiosas que independientemente, pues, de la religión que tengamos, se han creado. Y finalmente tenemos unos valores materiales, que son esos que nos permiten realmente subsistir en una comunidad, ¿sí? Y está ligada ¿a qué? A las necesidades de los individuos. Son esos valores que tenemos en determinados momentos para poder subsistir en ese momento. Eso en cuanto a los tipos de valores. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí en cuanto a ética y moral? Profe, yo creo que pues básicamente la ética sería la ciencia, la parte objetiva, y la moral entraría a ser ya la parte más subjetiva, ¿no? Ya relativa a una sociedad o una comunidad. De acuerdo, la ética es la ciencia que estudia realmente qué es bueno y qué es malo, pero desde el razonamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí entra la ciencia como tal a definir si esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Y la moral, así como usted lo mencionaba, realmente tiene que ver mucho con el actuar de cada una de las personas y con todos los valores y las actitudes que hemos adquirido en el transcurso de los años. Ramiro, ¿tiene alguna pregunta? Profe, no sé, me parece que en la parte moral pienso que son las costumbres, normas y tabúes, creo que estoy por ahí, que están establecidos por la sociedad. ¿Más o menos eso? ¿O estoy yo confundido? La moral en sí, ¿sí? Vamos a volvernos un segundito. Acá en el relativismo moral es donde se determinan, ¿cierto? Ciertas verdades de acuerdo a quién, de acuerdo al momento en que se viva, de acuerdo a la persona que está observando o está analizando. ¿Por qué? Porque en sí, en la vida, digamos que el estudio que hace la ética dice que no hay una verdad que sea realmente verdad, ¿sí? Que sea absoluta a nivel universal. Pero ¿qué nos dice la moral? Dice, sí, sí hay verdades, ¿cierto? Pero esa verdad depende de qué? Depende de la estructura, por ejemplo, de gobierno, ¿cierto? Donde hay unas normas y unas reglas donde se dice que es bueno o que es malo. Depende de qué? Depende de la persona en que lo esté viendo. Lo que para mí es bueno, para usted puede ser malo, ¿sí? Entonces es muy subjetivo y depende de realmente de la persona que lo esté viendo o lo esté analizando. Entonces, por ejemplo, en cuanto el caso que les comentaba hace un momento, usted ve a una persona que está robando, por ejemplo, usted que de pronto que se está robando una fruta, digamos que está pasando por la calle y hay una mesa con fruta y se robó una, ¿sí? Pero sucede que se robó esa fruta, pero usted conoce que esa persona, ¿sí? Tiene realmente, económicamente está muy mal. Entonces, ahí entra usted a analizar su ética y su razonamiento en el cual dice, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? No existe realmente una verdad absoluta. O sea, lo que el Señor está haciendo, para mí, por ejemplo, puede ser malo, ¿cierto? Porque está adquiriendo, está llevándose una fruta, pero puede ser que la otra persona me diga, sí, hizo una acción indebida, pero no es mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto esa persona, porque conoce que esa persona tiene realmente dificultades económicas. Entonces, en el relativismo moral realmente se analiza el comportamiento de las personas desde el punto de vista subjetivo, ¿sí? ¿De acuerdo al qué? De acuerdo al pensar
de cada uno de los seres humanos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las normas y a las reglas que están estipuladas para el manejo de las conductas de los seres humanos. ¿De acuerdo? Eso, profe, eso sería como, bueno, en la parte moral, esa parte